asimétrico, se les va a resultar bastante fácil, ¿de acuerdo? Esa cuestión también de que cuando vayan a crear algún tipo de gráfico, tienen que pensar desde antes cómo es que lo van a hacer. Tienen que tener nociones básicas de qué es lo que quieren lograr. No podemos simplemente abrir el programa Photoshop y empezar a experimentar, porque entre que experimentamos y buscamos algo, se nos va a ir la hora y no van a llegar a nada. Entonces, desde un principio hay que decidir si hago diseño simétrico o va a ser asimétrico. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente equilibrio es el asimétrico. Que vendría siendo lo contrario. ¿De acuerdo? En este equilibrio, a la derecha, es totalmente diferente a la izquierda. O incluso puede tener algunas variaciones, pero en general es distinto. Acá un ejemplo bastante obvio para que lo puedan entender. Tengo un cuadrado, acá hay un círculo. Tengo acá un polígono, no, un hexágono, creo que es un hexágono, y acá tengo un cuadrado. Hay un círculo y acá hay un triángulo. Aunque la posición de los elementos sí es simétrico, pero en general los elementos son diferentes. ¿De acuerdo? Quizás hubiera tenido que cambiarle un poco más de lugar para que se pueda entender el concepto, pero la idea es eso, que tanto a la izquierda como a la derecha hay elementos diferentes. Es utilizado bastante en publicidad por la cuestión de que nos permite jugar con los tamaños. Es un poco difícil de crear esta composición porque si no tenemos cuidado puede generar mucho desorden, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo manejar el tema del equilibrio asimétrico con las otras herramientas, pero en general es eso, ¿de acuerdo? Entonces, si acá generamos una línea vertical, tanto a la izquierda como a la derecha es distinto. Acá tenemos una imagen y acá tenemos un texto. Acá hay ciertos elementos y acá no, pero queda bastante bien. Hay simetría, hay contraste, hay jerarquía de tamaños. Lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces vean esto, esas dos posibilidades, simétrico y asimétrico. Este es otro diseño. Antes del siglo XXI, o sea, todo lo que viene siendo el siglo XX, donde se estuvo experimentando con los gráficos, lo que es el estilo suizo, el estilo Bauhaus, lo que se decía es que al momento de diseñar, de crear, es que el usuario es quien tenía que jugar con el gráfico, ¿ya? Por así decirlo. Entonces, si esto fuese, digamos, la portada de un libro, el usuario, quien tiene la portada, debería voltear, debería girar, debería comenzar a tener curiosidad por qué es la información que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la forma de pensar, eso era lo que regía en ese entonces. Es por eso que se daban esta libertad de generar diseños de esta forma. Un texto por acá, texto por allá, texto por acá. Porque bueno, la idea era esa, que las personas tomaran digamos, este libro y lo vieran, ¿no? Lo giraran, lo voltearan, lo pusieran de cabeza, que comenzaran a jugar, que tuvieran... Esa era la idea, que fuera algo interactivo, por así decirlo. ¿Ya? Y incluso si fuese un postre en la calle, que las personas se pararan enfrente y comenzaran a girar la cabeza, comenzaran a leer, y esa era la cuestión. Eso era lo que se pensaba, ¿ok? Eso era lo que regía. Pero del siglo XXI hacia acá, ya casi 20 años que lleva este siglo, la idea es otra. La idea es que sea fácil de entender y que a un solo golpe de vista todo se pueda leer de forma rápida. Es por eso que este es el diseño que ahora gobierna, por así decirlo, ¿no? Esto está pensado para redes sociales, lo saqué de Facebook. La idea es que tú veas esto y en 2 o 3 segundos ya sepas qué es. Y si te interesa, haces clic en el enlace, por ejemplo, o comentario. La idea es esta de ahora. Todo va más rápido, entonces debes ver, entender, y si te gusta, genial. Y si quieres profundizar, ya averiguas más, ¿no? Entonces acá de forma rápida, Social Media Trends, acá un texto en inglés, la imagen, ya está. Y la idea es que en 3 segundos ya sabes qué es, ya entendiste la información. Esa es la idea de ahora. ¿Se dan cuenta cómo los tiempos cambian? Antes se decía que las personas quien tenía que interactuar con la información, que tenía que darse el tiempo de entender,
Ahora no, ahora todo va más rápido. Ahora la información es más digerible. Ya, ese también es un concepto que les quería mostrar. El tema de la usabilidad, ¿no? De darle un propósito a la información. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este diseño simétrico, lo que han hecho es, bueno, crear estas líneas. Todo va direccionado hacia esta palabra. Y han puesto, pues, otras palabras por acá. Y es asimétrico, trazamos una línea vertical y es diferente la información. Ojo que también existe la simetría y la asimetría que es horizontal. O sea, si partimos una línea por acá, también arriba y abajo, si es igual, sería simétrico, simétrico. Y si es diferente, es asimétrico. Entonces también existe esa cuestión de arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Ok? Vamos al siguiente. Bien, este es un diseño también asimétrico y este está bastante bien trabajado. Este es del rebrand que tuvo Mastercard. Vean esto. Tenemos acá un elemento súper pequeñito, tenemos acá un elemento grande, otro elemento acá, otro elemento acá. Si partimos a la mitad, es totalmente distinto. ¿Mm? Y acá se utiliza bastante lo que es la jerarquía de tamaños, lo que viene siendo eh, el contraste también. ¿Ok? Acá es donde está el punto principal. A pesar de que esto es pequeño, resalta bastante por el hecho de que tenemos acá el círculo. ¿Ok? Bien, entonces esto lo vamos a ver más adelante, pero vean esto, ¿no? Como era antes, en el siglo XX, y ahora qué es lo que se está buscando. Más simple, más fácil de entender, que en 3 segundos ya sepas qué es. ¿Ok? Entonces, ya, acá, jerarquía de tamaños. Entonces el siguiente, ¿qué nos quiere decir, no? La jerarquía, orden, ¿no? Del más pequeño al más grande, jerarquía, tamaños. Esta es la cuestión. Eh, Se utiliza bastante, es lo principal, es lo que más deben manejar, son la jerarquía de tamaños. ¿Ok? El elemento más grande es el elemento más importante, el elemento del medio es el que acompaña, es el que, ¿cómo podría decirse? Aporta valor, es el que aclara la información. El elemento más pequeño es el que está presente, pero no es necesario que lo lean. ¿Ok? Está presente, pero simplemente es información menos importante. ¿Ok? Entonces es eso. El elemento más grande es el elemento más importante. El elemento del medio es el que debería ser leído, el que debería ser visto. Y el elemento más pequeño es como que si lo leen, genial. Y si no lo leen, pues no importa. No es una información relevante. Son los elementos más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces volvamos a esto, a este ejemplo. El elemento más grande es este. ¿Por qué lo han hecho así? Porque para llamar la atención, lo primero que se viene a los ojos es esta imagen. De ahí viaja hacia acá y luego hacia abajo. ¿Se da cuenta? El grande, mediano y pequeño. Lo más importante, la imagen y este texto. Porque este texto nos indica qué es, ¿no? Nos está hablando de las tendencias de las redes sociales, de social media. Entonces probablemente en este artículo nos hable de los degradados, nos hable del mapa degradado, ¿no? El duotono, de algunas texturas. Entonces, ¿se da cuenta? Es como un juego entre estos dos. Es un elemento totalmente secundario. Y ahí está. ¿Ok? Véalo. El elemento más grande, el medio y el más pequeñito. Entonces, esa es la jerarquía de los tamaños. Y se utiliza bastante en la composición asimétrica. Porque es lo que nos va a generar orden. Lo que nos va a ayudar a que la composición se vea armónica. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en esto. Si todos los elementos fueran del mismo tamaño, ninguno destacaría. Ninguno sería el más importante. Todos serían lo mismo. Entonces no sabríamos por dónde empezar a leer. Si leemos el de abajo, el de arriba, no habría orden. Es igual, entonces cuando vayan a crear algo, no solamente a nivel gráfico, sino que también a nivel editorial, por ejemplo,
o quieran que de forma rápida se entienda la información que están creando, entonces piensen siempre en un elemento grande, el elemento del medio y el elemento más pequeñito. ¿Ok? Eso va a ayudar bastante, es una forma bastante útil de lograr que la información sea fácil de digerir. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, también, acá, el elemento más grande es la imagen, el elemento que acompaña es el nombre de la película, y ya los elementos más pequeños son los nombres de los actores. Si los lee alguien, pues genial. Y si no los lee nadie, pues genial también, no pasa nada. No es información relevante, ¿no? Lo más pequeño puede ser leído o no, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión, pero está presente. Si alguien lee, genial. Pero lo más importante es está acá, ¿ok? Y vean, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar del contraste de los colores, ¿ok? Acá, este es un ejemplo bastante rápido, bastante fácil de entender. ¿Qué es el contraste? Es lograr que un objeto sobresalga por encima de otro, ¿ok? Que un objeto sea fácil de ver por encima de otro, ¿ok? Entonces acá tenemos un ejemplo súper rápido, súper básico. Entonces el fondo negro y el fondo y el cuadrado blanco. ¿Qué sobresale? El cuadrado blanco. ¿Ok? Es así. Les quiero poner ejemplos que sean súper, súper fáciles de entender y que los podamos entender, ¿no? De una sola vez. ¿Ok? Entonces, igual. Tenemos lo que es la saturación de los colores. Es el primer contraste que vamos a ver. ¿Qué indica? Que al color central, el matiz central que tenemos, le aumentamos blanco y se ve de este color y contrasta. Si lo aumentamos negro, también va a contrastar, lo estamos oscureciendo. ¿Ok? Entonces, lo van a ver acá. Acá se ve mejor. Ese es el matiz, es el color central, es el color. Y este color, si le agrega un poco de color oscuro, y se vuelve de este tono. Y si le agregamos blanco, se vuelve de este tono. Esto genera contraste. Se dan cuenta, con un solo color podemos crear una composición que tenga contraste. Logremos que el objeto que estamos creando sobresalga del fondo, sea fácil de entender. Porque vean ustedes, si yo utilizo este color de fondo y utilizo este de acá, digamos, este de acá lo utilizo, sí se va a entender la información, sí va a haber un contraste suficiente como para que haya una buena lectura, ¿ok? Porque si utilizamos colores que no contrastan, no se va a leer nada, ¿ok? Esa es la cuestión. A ver, voy a hacer esto. Mira, por ejemplo, a este cuadrado, porque quiero que lo entiendan. Si este cuadrado no fuera blanco, si este cuadrado fuera, digamos, este gris, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Hay cierto contraste, pero no resalta, ¿ok? No es un contraste que nos vaya a facilitar la lectura, ¿ok? Voy a poner un texto, de hecho. Voy a tomar esto de acá y lo voy a poner de color gris, ¿ok? Quiero que sea bastante evidente, quiero que se entienda bastante bien. Lo voy a usar, por ejemplo, este gris. Voy a poner en bold, lo voy a hacer crecer. Ok, voy a borrar esto. Y bueno, acá sí hay cierto contraste, ¿no? Entonces ya, si lo pongo así, si bien es cierto, lo podemos ver, pero si esto lo pongo, digamos, en una pared o lo pongo en un proyector a una distancia bastante lejana, no se va a notar, se va a ver con mucha dificultad. Es igual, si utilizamos colores que no generan buen contraste, va a haber esta deficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos orientados por acá. Una forma súper rápida, sencilla de crear contraste es utilizando esta cuestión de la saturación. Tiene que ser un color bastante claro con uno bastante oscuro, ¿ok?
Entonces, lo siguiente, esto es, esto nos va a ayudar bastante. Son los colores complementarios. Es el contraste natural entre los colores. El color que va a hacer que sobresalga el naranja es el azul y viceversa. Si queremos que el azul sobresalga, vamos a usar naranja. ¿De acuerdo? Entonces, las marcas se utilizan bastante. Se me viene a la mente, por ejemplo, el BCP o Intel, y por ahí otra más. Por ejemplo, estas dos marcas utilizan tonos azules y utilizan tonos naranjas. Y al mismo tiempo no se parecen en nada. Pero ahí está, utilizan esta gama de colores, porque contrastan bastante bien, porque juntos tienen armonía. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta, si utilizan un fondo naranja, más o menos oscuro, y le ponen encima un azul, va a contrastar, ¿ok? Va a funcionar. Entonces el otro que tenemos es muy parecido. Vean acá, si juntamos este color con este color, sale un naranja amarillento, así es como se le llama. Igual, va a contrastar con este azul, ¿ok? Este es el círculo cromático. Esto les va a servir bastante. Por ejemplo, al momento que también hacen los botones, cuando hacen los mapas de degradado, si utilizan esto, va a quedar genial. El juego, el contraste que hay entre estos tonos es muy bueno, ¿ok? Vean, por ejemplo, entre el morado y el amarillo, queda bastante bien. Este contraste se utiliza bastante. La próxima clase vamos a ver qué significa cada color. Vamos a ver ejemplos de estos colores complementarios. Vamos a experimentar con los colores, ¿de acuerdo? Vamos a crear algunas composiciones, pero ahora simplemente quiero que lo vean, así suavemente. Bien, por ejemplo, de este morado y este verde. Este es un verde amarillento, porque bueno, se crea juntando ese amarillo con ese verde. Entonces, es un verde amarillento, ¿ok? Este se genera con este color, ¿de acuerdo? Voy girando y del color verde, su contraste natural es el rojo. Por eso se utiliza bastante en Navidad. El rojo y el verde. Queda bastante bien. El problema es que si lo utilizamos, generalmente las personas lo ven y dicen Navidad al toque. O sea, lo que está muy impregnado. ¿Verdad? Entonces, bien, otra opción, este es el que utiliza Entel, me parece. Un color rojo con un naranja es un color rojizo anaranjado. ¿Ok? Más o menos. Y este es un tono que está entre los verdes y el azul. Sería un verde azulado, más o menos. ¿Ok? Igual, genera un muy buen contraste. ¿Dan cuenta? Entonces cada uno de los colores tiene un color complementario, un color que genera buen contraste, que va a ayudar a diferenciarlo del fondo. Es prácticamente de forma natural. ¿Ok? Y entonces está ahí para que lo podamos utilizar. Bien, estas son algunas de las aplicaciones de los colores. Vamos a ver algunas de estas a la próxima clase. La próxima clase va a ser únicamente los colores. Entonces tenemos estas aplicaciones, ¿no? La triada, escoger tres colores y con estos tres colores crearíamos un gráfico, por ejemplo. Con estos tres colores más que suficiente, creamos muy buena armonía y muy buen contraste. Tenemos los colores complementarios, la tetrada es igual a la triada, solo que esta vez son cuatro. Los adyacentes, también muy similar, son otras variaciones. Los colores análogos se utilizan bastante en el tema de los dibujos, de las ilustraciones. Son justamente tres o cuatro colores que están juntitos, totalmente juntos. Y como están juntos, hay una armonía entre ellos, ¿de acuerdo? Y se utiliza bastante también, principalmente cuando queremos crear fondos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando creamos un fondo no queremos que un elemento sobresalga de otro, no queremos que haya un gran contraste, ¿ok? Queremos que simplemente se mantenga, queremos que sea vistoso quizás, pero que no sobresalga porque la información importante es otra, ¿no? Entonces simplemente es un fondo. Entonces, cuando queremos un fondo que se vea dinámico, se vea bien, podemos usar los colores análogos. Tomamos la paleta de colores, ¿no? El círculo cromático, y escogemos tres. Pueden ser estos tres, pueden ser estos tres, o estos tres, o estos tres.
y creamos un fondo que se ve dinámico, interesante, pero que no nos va a estorbar con respecto a la información principal. ¿Okay? Para eso utilizan principalmente los análogos, utilizan para crear armonías de color, y los otros son más de contraste. ¿De acuerdo? El siguiente que vamos a ver es la retícula. ¿Okay? Bien, hay bastantes tipos de retícula, muchos. Esta es la retícula editorial. Se utiliza principalmente para hacer revistas, periódicos, todo lo que vaya a ser impreso. Necesitamos que tenga un orden y por tanto se utiliza esta retícula. ¿Okay? Esto de acá son los medianiles, las columnas, los márgenes. ¿Okay? Este es otro tipo de retícula que se está usando más o menos a mitad del siglo XX. Acá lo que podemos ver es una guía base principalmente. Como pueden ver, todas las letras se acomodan a esta línea, a estas líneas horizontales, se acomodan allí. Y esto genera orden, ¿no? Porque miren, esta parte de acá sigue una misma línea. Todo sigue la misma línea. Acá las columnas, ven las columnas, empieza justamente acá, donde empieza la columna, donde empieza la columna. Entonces hay un orden, ¿cuenta? Esto es algo bastante sistemático. Bueno, es eso. Para eso nos sirve. Otra aplicación es en la web. También se utiliza bastante para generar un orden también. Pero si se dan cuenta es diferente, ¿no? O sea, hay ciertas cuestiones que se parecen, pero hay otras que son diferentes. Por ejemplo, tenemos acá las columnas, también tenemos el medianil, pero no tenemos la guía base. No tenemos esa retícula que nos va a ayudar a guiar el texto. Acá es más libre. Acá simplemente nos vamos a fijar que la proporción sea la misma. Por ejemplo, acá hay tres columnas y acá hay tres columnas. ¿Se dan cuenta? Tres columnas. Nada más. Igual acá, en lugar de 3 hay 6. Y también genera, pues, bueno, también genera orden, ¿no? Simetría, tanto a la derecha como a la izquierda, prácticamente es lo mismo. Y bueno, es eso, ¿no? Vean acá también, son 4, acá hay 4, acá hay 4. ¿Ok? Por ejemplo, acá otro, este es un libro que habla sobre las retículas o grillas, también es un sinónimo. Y la retícula que vamos a utilizar, la que les quiero enseñar, es esta de acá. Prácticamente es la cuadrícula. ¿Ok? Esta es la aplicación más fácil, más sencilla, sin complicaciones. Nos va a ayudar a generar orden. ¿Ok? Nos va a ayudar a generar orden, nos va a ayudar a generar espacio, un espacio correcto. Entonces, este es un ejemplo súper básico. Quiero que se quite esta barra, no sé cómo. Bueno, vean acá. Si ponemos la retícula, ponemos esta grilla, vean cómo el espacio acá a la izquierda es prácticamente el mismo que está hacia arriba. Igual, el texto, el elemento más grande, ocupa también prácticamente un cuadrado, ¿no? Un cuadrado de ancho. Y bueno, no importa demasiado cuánto hacia la derecha, pero la idea es esto, ¿no? Miren, acá ocupa lo mismo, acá hay cierta relación de armonía entre los elementos. Este de acá está a la mitad y es el elemento más pequeño, ¿no? También hay una jerarquía de tamaños. ¿Okay? Entonces fíjense cómo la retícula junto a la jerarquía de tamaños nos ayudan a crear algo interesante, algo fácil de leer. Entonces es un ejemplo súper básico, pero ahora vean cómo esto se aplica, cómo lo apliqué, ¿no? con la carátula del día de hoy, ¿no? Entonces vean la retícula, como este espacio es el mismo que está acá. Y este espacio de acá prácticamente también es el mismo que está acá. Y cómo esto se apega hacia la línea. ¿Okay? También veamos el tema del contraste. Como mi fondo, estos dos colores son análogos. Este es un color azul y este es un color celeste, por así decirlo, ¿no? Es más de saturación, porque es un azul que le han puesto un poco más de blanco.
Entonces vean cómo ese fondo se ve armonioso. Son dos tonos muy parecidos entre sí. Vean acá la jerarquía de los tamaños, el elemento más grande. Yo tenía esa intención de que este fuera el elemento más grande porque cuando lo pongo en las redes sociales, cuando lo pongo en YouTube, eh, las personas van a buscar el número, ¿no? Si están en la sesión 3 van a buscar la sesión 4. Entonces, si fuese el elemento más pequeño, no se darían cuenta dónde está, se podrían perder. Esa es la cuestión. Entonces, le estoy dando un propósito a esta carátula, le estoy dando una usabilidad, ¿se dan cuenta? Entonces, estoy pensando para diseñar, no simplemente estoy decorando. ¿De acuerdo? Entonces, mi decisión fue que el número 6, sexta sesión, fuera el elemento más grande para que fuese fácil de encontrar este video. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos justificando el porqué del diseño. Y luego el elemento al medio son las reglas de composición. Es un elemento que nos va a indicar el título, de qué es lo que trata hoy día. El elemento más pequeño, el elemento que acompaña, son estos de acá. Maestro 21, el logo, y ese también. Si trazamos una línea vertical, se podría decir que los dos están generando cierta simetría. Pero al mismo tiempo, como acá tenemos el 6 y acá no tenemos otro número, entonces la composición se rige por un elemento totalmente asimétrico. ¿Ok? Ya, y este es un bloque totalmente completo, elemento completo, que es prácticamente del mismo tamaño del 6, ¿no? Un poquito, es un poquito menos grande. ¿No? Reglas de composición, curso de Photoshop para docentes. ¿No? Pero al mismo tiempo, reglas de composición es más grande, tiene mayor importancia que esta palabra de acá. ¿Bien? Entonces fíjense cómo, cómo lo he ido creando, cómo he ido desarrollando esta pieza. Y la idea es esa, que cuando vayan a crear algo, lo hagan pensando, con coherencia, no simplemente poner los objetos. ¿De acuerdo? Entonces es una de las cuestiones, quiero que vean, esta grilla, esta retícula, súper fácil, se activa automáticamente en Photoshop, ahorita lo voy a poner, se activa automáticamente y solamente hay que cambiar 2 o 3 parámetros para que sea todo cuadriculado y ya, eso es todo y esa es la cuestión. Entonces, ¿hay alguna duda, algunas preguntas para pasar a Photoshop y mostrarles algunas cosas? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿O algo que durante la semana han estado trabajando con Photoshop y no han podido resolver? ¿Alguna duda con el programa? Algo que, lo que sea, ¿no? Con Photoshop. Algo que me quieran decir. ¿Nadie? Profesor, buenas noches. ¿Sí? Saluda Mauro. Ah, ¿qué tal? Algo sencillo que no podía, estaba trabajando con Photoshop. Era Ya. sobre una imagen que era grande, entonces quería una parte nomás de esa imagen, ¿no? Y qué comandos se utilizaban, ¿no? Esa era mi consulta, profe. Ya. Quería recordar la imagen. Sí, Voy a abrir Photoshop. era muy grande. Muy grande. O sea, ya digamos que esta fuera la imagen. Entonces lo que quería, digamos, era recortar solamente la parte del 6. Ajá, sí, en forma de cuadrado o rectángulo, ¿no? Ya. Para eso utilice recortar, lo que está acá. Ah, eh, ¿Ve? Entonces, si jalamos acá, si solamente queremos algo súper rápido, proporción, acá tengo cuadrado, cuadrado, lo pueden coger, ¿de ya. acuerdo? Bien, entonces Sí, apretamos Enter, aprieto Enter, va a cargar, recortar, cargue un rato. ajá. Y Eso las cuadrículas que se ve, ¿eso cómo lo activa? de recortar. Sí, no, esos cuadritos que tiene usted para proporcionar los espacios, los márgenes. Sí, ahorita lo voy a mostrar. Ahorita lo voy a Ah, ya. mostrar, así es parte. Ujú. Ya, sí, está bien. Gracias, profesor. Ok, ¿ves? Ya está, lo recordó. Eso justamente, vamos a archivo. Cuando ya está activado, yo lo activo con control H. Ok, voy a quitar las guías. Estas guías también nos ayudan a generar orden. Voy a quitar. Utilicé una.
bueno, es una grilla mucho más compleja, ¿no? Un poquito, son más cuadrados. Pero la idea es esa. Voy a ir a edición, bajo acá, preferencias y a ver dónde está, guías y reglas. Ya, en preferencias, vamos por acá, guías, cuadrícula y sectores. Y acá lo que van a mover es esto. Línea cuadrícula cada puede ser 3. Y divisiones, vamos a ver, 5. Si aumentamos voy a poner otro número, 18. Si cuanto más grande es el número acá, los cuadrados van a ser mucho más grandes. Ok, bien. Igual. Acá digamos voy a bajarlo a... Acá tal le pongo 50. Si le pongo 50, vean que el tamaño de los cuadrados está bien mucho más grande. Y a ver, las divisiones, 4. Las divisiones lo que nos va a crear, bueno, es precisamente la división entre los cuadrados, por así decirlo. Y en general es eso, es ir moviendo entre estas dos opciones para ir buscando la relación de aspecto que queramos. Voy a poner 8. Luego voy a bajar a 10. Incluso 5, 3, 3. ¿Ven? Esa es la cuestión. Voy a poner acá, parece interesante. ¿Lo ven? Entonces ya de esa forma súper rápida ya tenemos las, la grilla, la cuadrícula. Si la queremos quitar, simplemente control H, 2, ¿no? Entonces alternamos. Es simplemente eso. ¿Ven? Entonces de esa forma, si ustedes aplican estos conceptos que les he dado de la retícula simétrica o asimétrica, si va a ser, ¿no?, el tema del contraste, el tema de los colores, se aplica una buena retícula, entonces vamos a lograr eh, algo interesante, ¿no? Que se vea bien. Y bueno, eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿O quieren que repase alguna práctica anterior? Pues que está todo claro, porque, bueno, no sé, algo, han tenido problemas o no, al momento de desarrollar las prácticas, qué fue lo que se les dificultó, porque bueno, la idea es que aprendan, ¿no? Cualquier cosa, cualquier pregunta, haga la hora. Profesor, la otra Sí. consulta. Ujú. La dificultad estuvo en las versiones. Su programa Ya, suyo está más actualizado y tiene más herramientas, digamos, completo, ¿no? Y otro, por ejemplo, el mío, no coincidía pues, algunos comandos. Entonces uno tenía que buscar. ya. Y eso sí me ha demorado para, por ejemplo, en esos momentos el control H no funciona en mi caso. Entonces debe ser otro teclado, ¿no? Para Primero tiene que activar esa activar cuadrícula. las... Primero tiene que activar la cuadrícula. O sea, primero vaya a preferencias y donde está guías, guías cuadros acá. Primero mueve estas opciones. Luego juega con estas opciones primero y ya después comienza a apretarlo. Si no, a ver, jale una guía, por ejemplo, y apriete control H y debería borrarse. Eh, Entonces, primero hay que activarlas para que estén ahí, esa cuestión. Bien, podemos hacer algo a modo de práctica. Voy a, vamos a, vamos a crear algo. Acá. Voy a ir a la quinta sesión. Vamos a crear algo con lo que les he mostrado. Bien, vamos a crearlo con un fondo y, y vamos a generar esta práctica. Bien, voy a darle a nuevo, nueva composición y lo voy a hacer en ese tamaño, HD. Ok, voy a dar a crear. Ok, entonces
Voy a más o menos replicar esta composición para que lo vean paso a paso como lo he ido creando. ¿Ok? Entonces voy a pasar esta imagen de acá. De acuerdo. Y de paso les voy explicando un poco de los colores. Okay. En general las herramientas en Photoshop no varían, de verdad, porque no, bueno, la distribución de las herramientas creo que sí varía algunas cuestiones, pero en general el programa se ha mantenido igual desde la versión del 2012, del CS6. Según tengo entendido, nada debería cambiar. Lo que sí ven diferente quizás sea este panel, porque muchas veces eh, lo tenemos. Pero esto acá se ha movido un poco. Yo quería las capas. Ya este panel. Ya este panel con las capas, quizás sí lo tienen así de esta manera. Yo lo suelo comprimir apretando acá esta flechita. Me parece más práctico porque hago clic acá y tengo acá las capas. Porque a veces la distribución es distinta. Arriba tenemos los colores. Arriba suele estar los colores. O a veces está así, de esta forma. La cuestión con el programa es que lo pueden personalizar a su gusto. Ok, voy a restaurar los aspectos esenciales para que esté de fábrica, por así decirlo. Normalmente así debería estar. Esto es lo más típico, lo más común, que el programa se vea de esta forma, ¿no? Generalmente suele verse así. Incluso está un poco más pegado. Lo podemos agrandar. Pero yo considero que esto ocupa mucho espacio en la pantalla, ¿no? Yo siento que esto me ocupa mucho espacio, entonces yo lo que hago, aprieto acá este botón y dice contraer iconos y se contrae. Estamos así, acá. Es solamente eso. Y eso está presente en todas las versiones. Pueden contraer o no. ¿Ok? Yo lo trabajo de esta manera. Acá tengo las capas. Acá lo puedo agrandar. Y ahí está el panel. ¿Ok? Otra de las cuestiones, quizás para mostrarles, opciones del panel. O sea, apretan acá en estos rectangulitos y vamos a opciones del panel. Acá lo que van a tener es el tamaño de las miniaturas. Por ejemplo, yo lo pongo más grande. Le digo OK, entonces vean, se agranda. Un poquito, pero se agranda y se nota mejor. En otras versiones puede que se agrande más, puede que se agrande menos, pero es una opción. Yo lo tengo al medio. Y si no les aparece, también vean esta opción. Y ya es eso, una función que quería mostrarles también. Y bueno, sí, no sé, bastantes me han dicho que no les coinciden las herramientas. Puede que sea la versión, puede que simplemente les cueste acostumbrarse. Y bueno, en cuanto al tema del panel de las herramientas, yo lo que hago también es sacarlo. Que lo hago clic acá y lo quito. Y luego lo contraigo. Porque por defecto siempre suele estar así, en una sola línea. Entonces yo lo contraigo. Me parece que es más fácil. Estoy trabajando, lo acerco, lo quito, lo muevo. Y ahí está. En general, sí, yo considero que esta es la mejor forma de trabajar. Igual pueden tener el panel abierto, ¿no? Pero bueno, es la cuestión. Lo principal es que sí o sí tengan el panel de capas. Siempre tienen que estar presente. Siempre tienen que estar viéndolo constantemente. Es lo que les va a indicar dónde está cada elemento. Bien, voy a activar una nueva capa. Un color uniforme. Voy a ponerle azul. Voy a bajar la opacidad. Mucho más. ¿Ok? Entonces vean voy a dar a multiplicar. Le dar acá. Luz fuerte. Vean que la fotografía bueno, es bastante cálida. Cuando le pongo un filtro azul, el contraste que genera estos tonos
se acoplan bastante bien. Entonces igual, cuando tengan una imagen, siempre piensen en el tema del círculo cromático. Si la imagen es media verdosa, pueden ponerle un tono de color encima de color rojo, por ejemplo. Si la imagen es más o menos amarillenta, aunque en los cálidos también podrían ponerle un tono morado. Entonces, a ver, le voy a poner un tono más o menos morado, ¿no? Entonces, ve como genera un buen contraste. Se ve interesante, ¿no? Esta forma de crear. También azul, un poco más morado. Entonces vean cómo se va fundiendo con los colores, cómo va, ¿no? Entonces, esa cuestión. Una forma de aplicar los colores es de esa manera, cómo los colores pueden llegar a combinarse. Entonces, bueno, voy a aplicar este filtro. Voy a aplicar un azul, ¿no? De esta forma. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es dividir el espacio. ¿Okay? Bien, ¿qué fue lo que hice acá? Bien. Es un color. Un color y le he puesto una máscara de capa. Máscara de capa. Y el tono celeste es un degradado. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a generar un degradado. ¿Ok? Pero no necesito la transparencia. La voy a quitar. Voy a hacer clic acá. Le da clic. Y voy a generar un tono que sea cian. Y este tono también que sea más o menos un poco más oscuro. Ok. Ok. Voy a bajarle la opacidad. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para, para tener estos dos colores, ¿no? Un tono azul, un tono más cian, más celeste. Y voy a tomar un círculo. Voy a crear un círculo grande. Voy a apretar Shift. Bien grande este círculo. Voy a contraer. Como ven, como las capas me ocupan un poco de espacio, entonces simplemente hago clic acá, se esconde, trabajo y cuando necesito las capas de nuevo las vuelvo a activar. En cambio, si tuviera el panel acá al costado, este panel, ven que me ocupa espacio, cuando podría estar trabajando acá con el círculo, entonces ocupa espacio, entonces no me agrada esa cuestión. Por eso que yo lo suelo contraer, ¿no? Aquí está, y tengo un mayor espacio. Claro que si evidentemente mi monitor fuera más grande, quizás no haría falta, pero en este caso yo lo pongo de esta manera, ya está. Recuerden que para retroceder aprieto Alt, entonces, bueno, voy a dar Enter. Bien, entonces ya tengo acá el círculo, aprieto la tecla Control, hago un clic y automáticamente aparecen líneas punteadas. Es una selección. Entonces voy a ir a esta capa de acá detrás. Voy a darle eliminar y luego la voy a volver a crear. ¿Lo ven? Ya está. Y ahora, a ver, ¿dónde está el color azul? Ya, acá está. Ya, entonces, se elimina no, era no. La cuestión es que necesito eliminar esta capa, pero no el color. Ya está. Entonces, si arrastrenlo acá al bote, ¿no? Den clic y arrastrenlo. Y ahora sí. ¿Ven? Entonces doy un solo clic, se crea la capa y puedo quitar este contorno. Quito este contorno, ¿no? Ya no necesito el círculo. Lo quito. Y ahora, si quiero mover este círculo, si lo quiero mover, eh, doy un clic acá, ven la cadenita, y un clic, y ya está. Y lo que puedo hacer es, ¿sí? Lo puedo mover, lo puedo acercar. Ahí está el círculo. ¿Ven?
O si no, si lo quiero deformar, aprieto Mayús, lo puedo deformar. ¿Ven? No necesito deformarlo y ya está. Lo voy a mover nada más. Tengan cuidado cuando terminen de hacer esto. Siempre marquen de nuevo acá la cadenita. Porque si no, se va a mover, ¿no? Da un clic y se va a mover. Ven como ahora hago clic, muevo y ya no pasa nada. No es que lo bloquea, sino que simplemente, como es una capa de color, no es un objeto, entonces no hay nada que mover, porque literalmente este color blanco está en toda la capa, este color azul está en toda la capa. Y simplemente con la máscara lo que estamos haciendo es cubrirlo, nada más. No lo estamos desapareciendo ni cortando, simplemente estamos ocultando esta parte de acá. Entonces por eso que no se mueve, porque no podemos ver la capa. Ok, entonces bueno, entonces ya tenemos este efecto con un... Ya puedo variarlo mucho más, incluso para que sea más notorio. Lo puedo poner más verde, quizás. ¿Ven? Le puedo cambiar el ángulo. Está, es una buena forma, interesante. Creo que hay una pregunta en Teams. Ah, ah, ya, en Teams, claro. No se está grabando la clase. Ah, por Dios, qué bueno que está Cristian. No la grabé la clase. Ya, Dios mío, ojalá se haya grabado buena parte. Bueno, dice Frank, Arturo, buenas noches. ¿Cree que podemos realizar uno o algo parecido? Bien, Arturo, ¿a qué ejemplo te refieres? De todos estos, la gran mayoría los pueden hacer. De verdad, con todo lo que hemos estado viendo, incluso esto lo pueden hacer. Con un poco de paciencia y práctica lo pueden hacer. Estas formas, estas figuritas que están por acá, si no tienen mucha paciencia, no tienen mucha destreza, porque esto suele hacerse en Illustrator. Recuerda estas figuritas, estas cosas. Si no, vayan de frente a FreePic. Vean esto. Es bastante conocido. Yo lo utilizo prácticamente desde el 2015. Y acá voy a poner Memphis, porque esa es la tendencia. Memphis. Memphis es con doble M. Jeje. Ya es Memphis. ¿Ven? Entonces acá tenemos algunos elementos. Estos elementos son vectores. Probablemente les pida Illustrator. ¿De acuerdo? Lo más probable es que si les pida Illustrator y de Illustrator con un simple control C, control V puedan pegarse. Pero por ejemplo esos elementos los pueden sacar de acá. Literalmente y con Illustrator le ponen degradado y ya está. Y miren la imagen es un degradado. La imagen no es un mapa de degradado, no es un duotono. Como pueden ver acá tiene un color más o menos verdoso. Entonces es eso. Con todo, realmente con todo lo que hemos estado avanzando en Photoshop, pueden hacer esto sin ningún tipo de dificultad. Con, claro que haría falta tener una destreza para poder conceptualizarlo desde cero, pero replicar el diseño, o sea, copiarlo, sí pueden hacerlo, ¿ok? Solamente el tema sería con las misceláneas, por ejemplo. Pero agregar texto, recortar la imagen, ponerle encima una capa de degradado, claro que pueden hacerlo, ¿ok? Voy a mostrarles esto, creo que no les enseñé. Creo que está recortado. Ojalá que esté recortado. Si no, lo recorto. Vean esto de acá. Que no me baja de abrirlo. Ya. Voy a mostrarles esto de acá. Ya. Ojalá que no está recortado. Ya, no importa. Lo voy a hacer de forma rápida y la idea no es recortarlo. Un momento. No, me equivoqué de opción. Quiero mostrarles cómo hacer esto de acá. ¿No? Ven que está recortada y solamente le afecta ese filtro azul, solamente le afecta a ella, ¿no?
no le afecta al resto de la composición. Voy a mostrarles acá. Esto no es. Es acá en selección, gama de colores. Y entonces simplemente quiero quitarle el blanco nada más. ¿Okay? Ya está, control I. Ya, y vean ustedes. Voy a crear un fondo blanco detrás. ¿Ok? Vean esto. Y encima voy a crear un degradado, ¿no? Doy clic acá, media luna, y voy a crear un degradado. Ok. Bien, entonces yo necesito la opacidad al 100%, no necesito transparencia. Y voy a poner unos colores parecidos a los que están allí. Por ejemplo, este tono más o menos verde. Ya, entonces yo necesito que solamente esto afecte acá. No necesito que me afecte toda la composición. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es hacer clic, aprieto Alt y ven que se forma acá esta flechita que mira hacia abajo con ese cuadradito. Estoy apretando Alt y estoy poniendo al medio. Cuando aparece esto, hago clic y solamente afecta a lo que está abajo, en este caso a este recorte. Entonces, ¿qué hago ahora? Simplemente bajo la opacidad. ¿Ven? Voy bajando la opacidad. Nada más. Y literalmente es eso. Ahora, para hacerlo más dramático, lo que han hecho también es editar la foto. O sea que probablemente podemos usar niveles. ¿Ya? Niveles, y fíjense, ven la flechita hacia abajo, entonces solamente nos va a afectar a esta persona. ¿Ok? Entonces voy a aumentar esto. Acá, pues bueno, un poco con los niveles, voy probando. ¿Ven? Pero es el mismo principio. ¿Qué es lo que han dicho acá? Solo que se han tomado la libertad, ¿no? De escoger los colores, elegir la foto, todo eso. Pero es el mismo principio. Es prácticamente lo mismo que han hecho. Es eso. Me parece que también lo han oscurecido más. Han hecho que las facciones sean más contrastadas. Hay una división también de fotografía allí, ¿no? Porque si se fijan, también tiene un juego con el tema de que las sombras están bien marcadas. No, en este caso no, las sombras no están marcadas. Acá están muy marcadas las sombras. Es otro tipo de edición. Pero en sí el proceso es el mismo. Para marcar las sombras es otra técnica. ¿Ok? Pero es el mismo principio. Vean cómo el degradado se proyecta solamente en la persona. ¿Ven? Entonces, y está es degradado y recorte de imagen. Y lo que tenemos. ¿Ven? Entonces, otro ejemplo. Igual, o sea, lo de Mastercard igual lo pueden replicar. No hay ningún problema. La cuestión sería la cuestión sería crear algo desde cero. La última clase que vamos a tener de Photoshop, vamos a ver el proceso creativo y de cómo llegar a estas conclusiones, ¿no? De qué formas utilizar, qué colores usar, esa cuestión, ¿no? Pero en general, para desarrollar, lo pueden hacer ustedes, ¿no? Igual con esto. O sea, pueden hacer una figura, de hecho lo pueden descargar y igual pueden hacerlo. O sea, acá son 6 cuadrados. Y es eso, ya que hay una figura, la persona recortada, hay un fondo de un color, igual lo pueden hacer, igual esto, o sea, de verdad no les he puesto cosas imposibles. Claro que este póster sí va a ser un poco más difícil, un poco más complejo, esto no quizás, pero el resto sí, ¿no? Y bueno, esto sí quizás les va a tomar un poco más de tiempo, pero esto yo lo haría más con Illustrator, es otro programa, que igual lo pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, si necesitan algún tipo de información. De ahí, ¿qué más? ¿No? Porque en sí no hay nada complejo. Ok, entonces, ¿alguna duda, pregunta, algo? Si no, voy a continuar con este ejemplo. Quiero que vean cómo lo he ido creando. Interesante función, no la conocía. De acuerdo. Bien.
voy a generar. Ok, le voy a cambiar de ángulo. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo, de todos modos, es reforzar con este medio círculo. Estamos reforzando a la persona que está acá. Estamos aumentando su peso visual. El peso visual es lo mismo que la importancia. Pues, la jerarquía de tamaños. Cuanto más importante es un objeto, más elementos tiene a su alrededor y también todo gira en torno a él. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el peso visual. Va enfocado hacia el Teams. Ok. Podría poner el cursor del mouse de otro color a veces. Sí, es que la cuestión con el cursor es un poco compleja. Sí, sí lo he pensado en querer cambiar el color. El problema con cambiar el color del cursor es que uno, Photoshop no lo reconoce. O sea, literalmente puedo poner el mouse más grande, azul, pero en cuanto ingreso acá al entorno, automáticamente se pone en color negro. De verdad, automáticamente se pone en color negro. Y la cuestión es que, por ejemplo, cuando yo doy a Alt, lo que les mencioné, cuando hago esta opción, eso es algo automático de Photoshop. Photoshop tiene su propio cursor y no conozco alguna opción para cambiarlo. Ok, entonces no es el mismo cursor de Windows. Photoshop no utiliza el mismo cursor de Windows. ¿No? Lo que el cursor de Windows, por ejemplo, vean acá abajo es blanco. Yo cuando acerco se convierte en negro. Photoshop tiene su propio cursor porque es bastante interactivo, ¿no? Cuando acerco, cuando hago algunas opciones. Es propio de Photoshop. No lo puedo agrandar, o al menos no conozco esa opción y no veo que esté presente. Ok, entonces, bueno, voy a activar la retícula. La retícula sencilla, práctica. Bueno, doy clic acá, creo texto y vamos a crear, ¿qué le pongo? Un buen atardecer, por ejemplo. Que le pondré esta tarde, atardecer, no pensé que fuera tan largo. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo. Voy a modificar esto de acá un poco y al mismo tiempo lo voy a bajar. Ok. Creo que me están escribiendo. No sé por qué. Ok. Un momento, por favor. Ya. Bien. La cuestión acá, al momento que vayan a crear una buena práctica, algo que siempre deben hacer, es que ese espacio que está a la izquierda sea igual al que está hacia arriba. Entonces, acá me he pasado un poquito, porque bueno, si lo pongo de esta manera, puede ser válido, pero también tengan en cuenta que se están acercando muy al centro. Entonces, esto no les va a dar un buen ángulo de maniobra, por así decirlo. Se va a ver todo muy apiñado. Como ya tenemos esta persona acá, está generando un peso visual, y dentro de la composición, ahorita es el elemento más grande que tenemos, y encima como tenemos este círculo, por así decirlo, le está dando mucho más peso, le está dando mucha más importancia al, al joven, ¿no? Le está dando mucha importancia, ¿ok? Son cosas que podemos hacer, ¿no? Si queremos que un objeto sea más importante, le aumentamos más cosas. ¿De acuerdo? Entonces, algo que podemos hacer, si es un texto, le podemos poner un rectángulo, por ejemplo, atrás, un rectángulo de color. Es una muy buena forma de crear impacto visual también. También podemos subrayarlo, también el propio contraste. Entonces, hay acciones que podemos hacer para que, a pesar de que el texto sea pequeño, también no se pierda. Y si el texto es grande, sobresalga aún más. ¿Ok? Ese es el peso visual. El peso visual va enfocado a cuán importante es un objeto. Si un objeto es muy importante dentro de la composición, tiene mucho peso visual. Eso es. Eso también se maneja bastante. ¿Ok? Y va ligado al tema de la jerarquía de tamaños.
Si ven que un elemento están creando que es muy pequeñito y se está perdiendo, tienen que aumentar su importancia, tienen que darle más importancia, tienen que aumentar su peso visual. Ese es un sinónimo. Utiliza bastante en diseño el tema del peso visual. Ok, ahorita lo vamos a ver un poco más de cerca. Se dan cuenta que yo trato de mover el texto y no puedo porque no lo he bloqueado acá. Tengan en cuenta eso. Ok, entonces voy a moverlo más o menos por acá. Traten de calcular que el espacio sea el mismo. Y como pueden ver, el fondo es más o menos claro y el texto también está en blanco. Entonces no hay contraste. ¿Se dan cuenta? No hay contraste, no se nota bien. O sea, ahorita de cerca lo vamos a ver bien. Pero si esto de acá se encoge, si esto lo ponemos para una carátula de YouTube, las personas no van a leer. No, no hay suficiente contraste, no se ve bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aumentar su peso visual, aumentar su importancia. Entonces, con un camino, como les mencioné, que podemos crear una caja detrás. Voy a ponerle, como quiero mantener la armonía que estoy creando, voy a elegir un color que ya está en la composición y lo voy a oscurecer, porque como es un poco claro, lo quiero oscurecer. Ok, le digo ok, voy a quitarle el trazo y le voy a pasar opacidad un poquito para que se, ¿ven? Así se ve mejor. No lo suficiente, pero en algo está. Este tono de acá lo voy a cambiar también, porque pienso que está desentonando bastante. Y lo voy a oscurecer, voy a hacerlo mucho más verde, quizás entre un tono azul, ¿no? Quizás oscuro, ¿no? Un poco más oscuro. De acuerdo, como le estoy dando, voy a aumentar entonces la opacidad un poco. Ya. ¿Ven? Voy a quitar esto. ¿Ven cómo ya hay un mejor contraste? Otra de las opciones, otra de las cuestiones es que si queremos aumentar el peso visual, la importancia de este objeto, le podemos quitar el fondo. Bien, entonces lo que voy a hacer es buscar ventana, propiedades. Y normalmente debería mostrarme acá las propiedades. Si no están, doy clic acá en el cuadrado. O sea, primero tengo que tener seleccionado el cuadrado y después, bueno, el rectángulo, perdón. Después hago clic acá y ya me aparecen las opciones. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es quitar el fondo. Vean desde lo que voy a hacer. Voy a poner el color blanco. Le voy a aumentar su tamaño. Un poquito nada más. Un poquito quiero que se note, de hecho. Quería ponerle en dos puntos. ¿No? Ok. Y ahora lo que voy a hacer es oscurecer el fondo. Está muy claro. ¿Ok? Voy a ver este tono. Este tono está bastante bien. Está oscuro. Si no es un tema de estos colores, creo que es un tema de la opacidad que le hemos puesto acá. Entonces voy a aumentar. ¿Ven? ¿Cómo se oscurece? Bueno, voy aumentando la opacidad y ya se ha oscurecido. ¿Ven? Entonces le hemos quitado de hecho el peso, ¿no? Porque el elemento ahora más importante es este, es el que contrasta más, el que llama más la atención. Y encima, como le hemos puesto esta caja, sin necesidad que tuviera un fondo, porque el hecho que ya lo encierre, le aumenta el tamaño. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo le quito el rectángulo, no es lo mismo. Hay una percepción distinta. Es como si el rectángulo le aumentara el tamaño a la letra. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero que tenga mucha más importancia un texto, lo puedo meter en una caja. Esa caja, ese contenedor, involuntariamente, por un efecto visual, ¿no? ¿Cómo se llama? Un efecto óptico, hace que parezca que el texto tiene mucho más tamaño, cuando no es así. ¿Ven? Es diferente la cuestión. Bien, vamos a ver qué más podemos hacer. ¿De acuerdo? Bien,
Ya tenemos, quiero que sigan apareciendo, no quiero que se pierdan. Como ven, se está perdiendo en el fondo, está como que diluyendo, no tiene ya prácticamente importancia en la composición, pero quiero rescatarlo, quiero también que sea parte de un elemento, ¿no? Quiero que sea parte de este entorno que estamos creando. Entonces yo lo que voy a hacer es recortarlo, ¿ok? Voy a recortar, lo voy a seleccionar primero, obviamente. Voy a ver, selección de objetos. Siempre fíjense que están en la capa de la fotografía, ¿no? Porque si están en la capa de los colores no les va a funcionar. Voy a ver si funciona ahora esta selección de objetos, que ya la vimos. Bueno, quiero hacerlo rápido, quiero ver si funciona. A ver si funciona, a ver si lo selecciona. Porque como bueno, como hay muchos elementos, como están los troncos, como está el mar, no sé si lo voy a seleccionar. Ahí está, sí, sí. Sí lo seleccionó y un trozo del tronco. ¿Ven esta figura blanca en el cursor? ¿Ven este cursor? No sé si lo puedan ver. El cursor de Photoshop es bastante dinámico. Cambia de forma constantemente para indicarnos cosas. Es por eso que no respeta a Windows, por así decirlo. Entonces, yo por más que ponga el cursor azul, verde o blanco, una vez que lo paso a la interfaz de Photoshop no se nota. Los cambios no se perciben. Es un cursor totalmente personalizado del programa. Entonces no, ya lo intenté antes, no quería ponerlo de otro color, pero no se puede. Bien, entonces voy a terminar la selección. Voy a disminuir el tamaño. Voy a aumentar acá, sí. Quiero que yo solo doy un clic y voy pasando nada más. Y automáticamente ya está. ¿Ven? Esta parte también. Más. Sí, está bien. Bien. Por acá también. Vamos. Es así, ¿no? Más o menos. Pero entonces yo quiero extraerlo. Una vez que lo tengamos así, bueno, si quieren hacer una copia, pueden arrastrarlo hacia acá, hacia este botoncito, al lado del bote. O si no, apretan control J para duplicar. ¿Ok? Yo he duplicado la capa. Lo mejor hubiera sido duplicarla antes de hacer la selección, no después. Pero bueno. Y ahora le voy a dar a la máscara de escalato. ¿Ok? Y esto de acá lo voy a subir. ¿Ven? Ahora sí se nota. Acá falta pulir unas cuestiones. Les voy a rápidamente nada más. Esto es algo que he visto muchas veces, principalmente en YouTube. Lo extraen del fondo, ¿no? En el fondo voy a aumentar la dureza. No quiero que se vea difuminado. Voy a hacer esto. Clic, clic. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Ya, digamos que así es el recorte de video. Entonces miren cómo lo he extraído. Queda un efecto bastante interesante. Como que es parte del fondo y al mismo tiempo es un elemento central, ¿no? Es un elemento. De ahí a ver qué más podemos hacer. Voy a duplicar este y lo voy a poner encima. De ahora sí. No, le voy a bajar la opacidad. Y quizás pueda jugar con los modos de fusión.
O sea, quiero que se note, pero al mismo tiempo que no resalte demasiado. Si lo quito, no lo quiero hacer más azulado, ¿no? No como antes se veía bastante amarillo, contrasta bastante, entonces quiero que se vuelva un poco más armónico. Quiero que esos amarillos tengan un poco más de azul. Por eso que le he puesto este degradado. Entonces, de esta manera. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo puedo agrandar solo a él. ¿Ven? Es más grande. Apreté Alt y apreté acá en clic en las esquinas. Aquí se va haciendo más o menos interesante, ¿no? Entonces, este es el elemento más importante ahorita. Está más grande. Hemos aumentado su peso visual agrandándolo por la jerarquía de tamaños. Y este elemento de acá, este círculo, también le aumenta mucho más peso, le da mucha más importancia. Y este es nuestro elemento, como podría decirse, menos importante, que va al medio, que acompaña. Incluso lo voy a encoger un poco más para que sea más evidente. ¿Okay? Voy a tomar esto, voy a tomar esto, voy a encoger. Ahí. ¿Okay? Bien, entonces como vamos a ver, esta parte de acá ocupa mucho más espacio que esta de acá. Eso es lo que tiene mucha más importancia. Aquí tenemos dos cuadraditos, acá tenemos casi la mitad, ¿están? ¿De acuerdo? Entonces, muy interesante. Ya ustedes pueden pulir el recorte. Bien, ahora lo que seguiría sería el elemento más secundario, el elemento más pequeño. De hecho, si lo dejan así, igual, ¿no? Que queda genial. Quiero hacer que el azul sea más evidente. Sí, ese es de acá. Voy a... Lo puede ser. Ahí está bien. Si lo quito no es lo mismo, si se dan cuenta. Da otra sensación. Esto de acá ayuda a que esta zona sea mucho más importante que esta. ¿Se dan cuenta? La sensación no es la misma. La sensación es diferente. Voy a desaturarlo un poco. Tono saturación. Voy a bajarle un poquito. Yo creo que lo dejo nomás. Es que veo este brillo que tiene por la cabeza y me parece muy extraño. Es como una especie de brillo amarillento. Quizás si lo bajo un poco ahí, porque me resulta súper extraño que tenga ese brillo del sol. ¿No? Como era súper amarillento y ahora le he bajado. ¿No? Entonces, con estas herramientas que ya les mostré, la clase pasada, si no me equivoco, ¿no? Pues voy a retocar un poco más la foto. Voy a un poco más de contraste. Voy a aumentar, por ejemplo. Quiero dar un poco más de brillo. Ahí está bien. Voy a poner por acá. Pues la diferencia, las sombras se han marcado un poco más. Ok, nos vamos jugando con la imagen. Una buena forma, no es lo mismo. Ok, voy a crear el elemento más pequeño. ¿Qué le podemos poner acá? Voy a ponerle algo como disfruta el verano, quizás. Aunque nadie puede hacerlo por la cuarentena. Bien. Y este elemento, como es el más pequeño, no quiero que resalte. Quiero que esté ahí, que esté presente, sí, pero que no sea lo más relevante. Entonces, de hecho que tengo que cambiar la tipografía, ¿ok? Porque si no sería lo mismo, si no estaríamos creando esa jerarquía de tamaños. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta opción de like, medium o regular. Voy a poner en like. Like es la versión más pequeña,
Siempre en tipografías está presente esto, por el tema del contraste de los tamaños, como les mencioné. Generalmente siempre van a encontrar lo que es el bold o black, van a encontrar lo que es la regular, que es la normal, y la tipografía que es de tamaño like. Entonces justamente ya están presentes la jerarquía de los tamaños. La más grande es la black o la bold, la del medio, la regular, la más pequeña es la like. ¿Te das cuenta? Entonces también está presente en las tipografías. Entonces yo voy a usar esta de acá, la más pequeña. Voy a encoger incluso. Bueno, casi como que se pierden dentro del fondo. Le voy a poner, digamos que por acá. También el tema del orden de la lectura. Siempre fíjense en eso. El elemento que se va a ver primero es este. Después los ojos van hacia acá. Y de acá van hacia abajo. ¿Por qué van hacia abajo? Porque es el orden normal de la lectura. Las personas o sea, leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, como este elemento acá es el que más llama la atención, las personas automáticamente, casi por instinto, van a voltear hacia acá, van a querer leer, por así decirlo. Entonces van a ir hacia acá y de acá van a ir hacia abajo. ¿De acuerdo? De acá hacia abajo. Entonces también es como una especie de juego, ¿no? De acá, para acá, para acá. Es igual. Cuando creen algo de diseño, tengan en cuenta cuál va a ser el elemento más grande, cuál va a ser el elemento eh, secundario y el elemento que menos importa, por así decirlo, que es el más pequeñito. Y vean ese tema de la lectura también. ¿Por dónde van a empezar a leer? ¿De acuerdo? Si este elemento estuviera acá, si lo invirtiéramos, sería mucho más evidente el tema de lectura. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo este elemento de acá, pequeño. Creo que lo voy a alinear. Vean cómo jalo esta guía acá al costado. Doy clic y arrastro. Y automáticamente lo voy a alinear acá. Vamos a la U. Entonces, para que tenga la misma distancia. ¿No? La misma cuestión acá. Voy a esconder de nuevo. Voy a apretar control H. Y bueno, acá bueno, no está tan bien esta cuadrícula. Acá está sobrando casi la mitad de un cuadrado. Podríamos arreglar, pero no queremos algo tan perfecto, ¿ok? Vean cómo Photoshop también, cuando muevo el elemento, automáticamente me genera una guía inteligente. También me puedo basar en eso. Entonces ya lo voy a soltar ahí. ¿Ven? Entonces, y lo voy a pegar incluso a la línea que está acá. Y curiosamente esta línea también va hacia el principio de la figura. Entonces hay un orden. ¿Se dan cuenta? Y vean cómo la cabeza justo también va al principio de este cuadrado, ¿no? Este espacio. Acá tenemos 2, acá tenemos 1. Entonces hay una geometría. ¿Se dan cuenta? Entonces esta cuadrícula nos ayuda a eso, a definir esos espacios. Entonces, más o menos con contraste, con jerarquía, podemos, ya ven cómo de forma casi rápida hemos logrado crear podríamos llamarlo postal. Incluso lo podrían utilizar como foto de portada para las fotos de sus vacaciones, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Incluso pueden hacer eso. O para Navidad, ¿no? Pueden cambiar los colores para algo más navideño. Pueden ir jugando con los tamaños y todo eso. Entonces se crea algo interesante. ¿Ven? Es el elemento más grande, el elemento más importante, el elemento secundario, el elemento menos importante, ¿no? Si nadie se fija en esto, no pasa nada. Si alguien lo ve, pues genial. Pero la idea es que lo principal es esto, ¿no? El elemento más grande y de acá van acá y de acá hacia abajo. Es como un juego, ¿no? De acá, para acá, para acá. Ahora, ¿qué pasa? Si yo esto lo pusiera acá, eh, ya digamos, yo lo pongo acá, es menos probable que alguien lo vea.
Acá sí se pierde. Acá este elemento, y encima como es chiquitito y no tiene nada de peso, se va a perder. Nadie lo va a ver. De verdad, al primer golpe de vista no lo van a ver. Si se quedan observando la imagen, sí, sí lo van a ver, obviamente, pero a primer golpe de vista no. Porque lo más natural es que vean esta imagen, de ahí vayan hasta acá y ahí termina la lectura, porque luego van a bajar y no hay nada. Y lo más probable es que sigan viendo, no están en Facebook, por ejemplo, lo más probable es que, bueno, acaben pasando de la imagen y al final no vieron este texto. Entonces, si bien es cierto que no es importante que lo vean, al menos que sí esté presente, ¿ok? Y peor aún si es que yo agarro y, por ejemplo, le doy la vuelta, ¿no? Quiero que... Ya, si lo ponemos así, o sea, de verdad nadie lo va a ver, nadie lo va a leer, en serio. Entonces, si bien es cierto que es un elemento secundario, muy, muy secundario, también tiene que estar visible dentro de la lectura. Si lo ponemos ahí, las personas van a ver esto, van a ver esto, van a bajar y ahí va a acabar. Y si se quedan contemplando la imagen, sí lo van a encontrar acá. Pero esa no es la idea, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Ven cómo? Entonces, de acá, para acá, hacia abajo. ¿Ven? Si yo lo pongo acá, igual, ¿no? Incluso se podría ver, ¿no? Porque está, pues estaría peleando con este objeto. ¿No? Y el ojo no se podría decidir, ¿no? Usted ve este elemento, iría de acá hacia acá o de acá hacia acá. Hay mucha confusión de elementos. Porque este elemento también está dentro de esta área que tiene mucho peso visual, que tiene mucha importancia. Se ve una confusión. ¿Cuál leo primero? ¿El que está justo acá, con el elemento de más importancia? ¿O leo el que está acá, que está en el orden de lectura? ¿No? Entonces, genera un poco de confusión, de verdad. ¿No? Como voy para acá, voy acá, voy para acá, voy para acá. Entonces, lo mejor es facilitar las cosas. Fijémonos bien lo que les dije, el orden de la lectura. Vemos de derecha, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ok? También tengan presente eso. Y la idea es crear un orden, un balance entre la imagen y texto. Y bueno, pues eso es la clase de hoy, ¿no? Las leyes de composición. Si lo entienden, si lo asimilan, lo hacen de poquitos, van a generar muy buenas piezas. Esta es una composición totalmente asimétrica. Si quieren hacerlo fácil, realmente para hacerlo simétrico, bueno, este elemento no tendría que estar acá, pero esto tendría que estar al centro. La forma más fácil de hacer algo simétrico es poner todo al centro, alineado al centro. Lo alinean al centro y a los costados ponen algunos elementos. ¿No? Pero lógicamente lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Pueden empezar por ahí, haciendo composiciones simétricas, por ejemplo. ¿Okay? Y bueno, también utilicen el tema del color. Estos son colores análogos, son colores celeste y azul, están muy emparentados. Otro color que podríamos usar es el verde. El verde también está presente por acá. Y así vean el círculo cromático. Esta presentación también la voy a dejar. Igual cuando vayan a crear una composición pueden fijarse en esto. Si quieren crear algo armónico, fíjense en los colores que están acá juntos. No bien es casi cian, es como con verde y un azul. Igual pueden fijarse en los anaranjados, este tono anaranjado amarillento, vean estos tres están acá. Podemos crear una composición con estos tres colores, con estos tres, ¿no? Entonces se genera una armonía. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Elegir bien los colores. Bueno, de hecho los colores los vamos a ver la próxima clase, pero es justamente esto, ¿no? Una un buen equilibrio, un buen jerarquía de tamaños, un buen contraste y tener presente la retícula. Si tomamos en consideración, digamos ya no todos, porque bueno, no son diseñadores y está bien, pero tengan en cuenta dos o tres de estos elementos, principalmente el contraste y la jerarquía de tamaños. Ya con estos elementos van a crear muy buenas piezas, de por sí ya. Y esto, ¿no? Al final la idea es que lo hagan. Y
Y bueno, hagan una composición. Les voy a dejar de práctica hacer una composición como esta. Quiero que lo hagan totalmente libre. Creen el fondo. Pueden replicar el fondo. Pueden hacerlo así, como estoy haciendo yo. O pueden hacerlo totalmente diferente. Pueden buscar en internet algunas referencias. Pueden copiar estilos. Pero la idea es que entiendan cómo lo están ordenando. Entiendan qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Que le den un propósito a la imagen. Y bueno, eso va a quedar práctica, creo que es la práctica más corta, donde puedan jugar con estos elementos. Y es eso, es un poco de diseño, para que aprendan, para que bueno, entiendan. Y ya, creo que la clase ya va terminando. Si no hay ninguna pregunta, alguna duda, algo, alguna duda que tengan. Teams. Dims, preguntas. Sí, las cuadrículas, aquí lo paso. A ver, para mí, ya, ya. Para redes sociales, no hay que fijarnos tanto en el tamaño de la imagen, porque Facebook y WhatsApp le bajan la resolución. Automáticamente tienen ellos un proceso para bajar la resolución, para bajar el peso. ¿Ok? Para web sí tenemos que fijarnos sí o sí que el tamaño sea poco. Igual para correo. ¿De acuerdo? Entonces, si va a ser para web, si va a ser para enviar por correo, vamos a ir a ver, hay dos opciones. La clásica de exportar como, acá. Tal como está, lo dejaría para impresión, por ejemplo. ¿Ok? Pero si lo vamos a mandar por correo, le podemos bajar la escala a 50%. ¿Ven? Y se baja a 640. Y acá nos dice el peso, que es 195 KB. 1000 KB son una mega. ¿Ok? No recuerdo si son kilobits, o bueno, otra terminología, pero en general 1000 es una mega. ¿Ok? Entonces no pesa nada. Entonces, una opción es que le podemos bajar acá a 50 a la escala. La calidad también le podemos bajar, pero si ya le bajan la calidad, no le bajen tanto el tamaño, pónganle 75, 126. ¿Ven? 126, le hemos bajado la calidad y pesa prácticamente lo mismo y tiene ¿de acuerdo? Entonces pueden jugar con esas opciones de la escala y la calidad para enviar por correo o para subirlo a la web. Para subirlo a la web, siempre tengan en cuenta que para sus sitios web, si tienen algún blog, no quieren que cargue lento, está bien que pese 126, 200 kilobits, pero 500 kilobits ya es mucho, tengan cuidado. Y ya no suban nunca jamás de una mega a 2 megas, no lo hagan, porque ahí sí va a ser muy, muy pesada la carga. Para, ven, acá incluso yo dudaría en subirlo con este peso, ¿no? Esta escala 100%, calidad 100%. Igual podría subirse, pero yo le bajaría un poquito más. Creo que le bajaría la calidad. Y ven, ahí estaría bien para el sitio web. En 200, 150. Ahí está bien para el sitio web, por ejemplo. Bajándole la calidad. Es una buena opción. ¿Ven? Esa es una opción para poder configurar las imágenes. Para redes sociales, igual pueden bajarle incluso al 90% de la calidad, para que no les pese mucho la subida. Y ya Facebook o WhatsApp lo comprimen. No sé si han visto los memes, tienen muy muy baja calidad, se ven súper súper borrosos. Es porque como han sido compartidos varias veces, WhatsApp a cada rato les baja la resolución, a cada rato les baja el peso. Es por eso que se ven así, borrosos, pixeleados, porque Facebook a cada rato pues, le baja la calidad, a cada rato la imagen ya está toda súper plana. Es eso. Entonces, si no quieren que les demore mucho la carga, 90% de calidad y lo suben a Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. En YouTube siempre las carátulas en PNG. Y eso, ¿no? La otra opción para guardar está en exportar o guardar para web. Es algo más específico. Acá le baja más la calidad.
le baja más la calidad, pero la nitidez es mejor, y es mejor y pesa menos. Incluso podemos definir la cantidad de colores. Fíjense en eso. La Profesor Carlos, calidad. una pregunta. Soy Ah, Paul, Carlos, claro. Sí, profesor Paul, sí, dígame. perdón, disculpa. Yo quiero enviar, digamos, a otra ciudad y para una gigantografía y Ah, pesa, digamos, 20 megas. ¿Cómo puedo optimizar en el peso? 20 megas de verdad que es poquísimo, ¿eh? O quizás puede ser más, ¿no? O puede ser que Claro, sea más, ¿no? pero es bien, Sí. bien complejo, ¿no? Porque, ya, de verdad, a ver, voy a poner esto. Es, esta imagen, la original que han creado en Photoshop, por ejemplo, podría pesar 1 giga, de Ya. verdad, porque sería súper, súper gigante. Pero es imposible que nosotros hagamos algo así, ¿no? Porque no tenemos esta calidad de imágenes, porque también depende de la cámara fotográfica. Pero 20 megas es poquísimo, ¿ah? Lo puedes mandar normal, en super calidad si es necesario, pero de verdad que una imagen que pese más de 5 megas es rarísimo, porque siempre hay que optimizarlas, ¿no? Al momento de Eh, exportar, lo que pasa es siempre. que, profesor, yo tengo una cámara Nikon, el 3200, Ah, entonces eso toma fotos en RAW y fotos que tienen peso de 12 megas, 8, 7. Cuando lo guardo en JPG pierde calidad. Cuando guardo en NPG la calidad se mantiene, pero tiene mucho peso, ¿no? ujú, Entonces quiero diseñar así algunos materiales publicitarios a ya, otra ciudad. Entonces se envía, ¿cómo se puede enviar para que ya, llegue, pues, ¿no? Con, ya. con optimizado. Cla- claro, son dos opciones. Uno, o le mandas la imagen en un PSD, ¿no? O sea, la imagen dentro o sea, del archivo de Photoshop. Esa es una. La otra sería guardar como lo que es esta. Y si no me equivoco, TIFF. No sé si conoce el formato TIFF. El formato Mm, TIFF es casi un formato No crudo, todavía. por así decirlo. El formato TIFF también se utiliza bastante en la imprenta. Lo puedes guardar en formato TIFF, es crudo, no te va a quitar resolución, prácticamente ninguna. Y normal que 20 megas lo puedas mandar por correo, por ejemplo. Si no, otra opción que se utiliza a nivel profesional es el WeTransfer. No sé si lo conoces. WeTransfer permite enviar casi hasta 2 gigas, si no me equivoco, de información. A ver si carga gratuitamente. De acuerdo, no quiero cuenta. Acá, por ejemplo, seleccionamos el archivo, ponemos el email al que queremos mandar, ponemos nuestro correo y ponemos el mensaje. Le damos a enviar, carga el archivo y automáticamente lo envía a ese correo. Y le manda un enlace para que lo descargue y este enlace dura 7 días. Por ejemplo, es una buena opción si queremos mandar archivos súper pesados, ¿ves? Hasta 2 gigas. Es una opción interesante. Y guardarlo en TIFF. En TIFF sí no te va a bajar calidad, el formato crudo. Pero también habría que preguntar a la Ah, imprenta de qué tamaño lo va a exportar, de qué tamaño lo va a imprimir. Porque si lo va a imprimir, digamos, eh, 50 por puede ser 50. un ¿Sí? panel publicitario, ¿no? Sí, son bien optimizados porque en realidad los paneles publicitarios que vemos por la calle tienen baja resolución, no son de alta, de verdad. Porque manejar un archivo tan pesado es complejo y no están para eso. De verdad que si bajan un panel de esos y nos acercamos casi de cara, que está prácticamente pixeleado. Esa es la cuestión también de cuando vemos de lejos, el no, ¿cómo podría decirse? La resolución no importa demasiado. Cuando vemos un panel publicitario de lejos, se ve súper nítido, pero si te acercas bien, bien, bien de cerca, es pixeleado totalmente. De verdad, es una cuestión de que también cuánta resolución necesitaríamos para imprimir algo así. Es bastante. No, yo al menos lo que sé es que los paneles publicitarios se imprimen a baja resolución, súper, súper baja resolución. Pero esos grandotes, lo que vemos por las avenidas, si los bajamos y te acercas bastante, como miras una hoja de papel, así, no, a tu cara, son pixeleados.
baja resolución. No se complican porque ¿para qué hacerlo, no? También no hace falta. ¿Tiene alguna otra pregunta, otra duda? Creo que había otra opción. Otra pregunta. Nada más. Y bueno, como te digo, también pregunten en la imprenta qué tamaño lo van a imprimir, ¿no? Porque en realidad si pasa más del 50. Profesor Paul. Sí, Hola, profesor Paul. sí, dígame. Hola, hola. Sí, sí, puede hablar, le escucho. Pregunta algo. Profesor, para complementar de repente, eh, para, com- para complementar, de repente quería decir de que algunos archivos pesados se pueden intercambiar mediante Drive. Ah, claro. Claro, se pueden subir a S- Drive. Pero una forma de enviarlos y para no generar espacio, o sea, muchas veces tenemos el archivo y lo vamos a estar subiendo y quizás pese demasiado y va a estar ahí estorbando porque Drive de forma nativa creo que nos da 15 gigas, entonces imagínense, generamos mucho contenido y en menos de un mes esos 15 gigas se pueden llegar a llenar. Entonces por eso se utiliza bastante WeTransfer, porque mandas el archivo, lo descarga, 7 días desaparece y ya está. Es como un servicio de mensajería. Es como que es el mensajero, ¿no? Tú le das el archivo, él lo entrega y ya está. Por eso utiliza WeTransfer. Es una muy buena opción y aparte carga bastante rápido. Y bueno, entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, ¿no? Entonces quedaría para la siguiente clase, ¿no? Entonces voy a detener la grabación, ¿de acuerdo? Y nos vemos la siguiente